Sí. Una breve, simplemente reflexión o compartir, porque para mí en los últimos años estoy tratando de, sobre todo, de tratar de conciliar y de generar un punto transversal de entender y abordar el sufrimiento humano. Para mí tiene un gran sentido el abordar los Big Ones en términos ligados a ciertas inquietudes existenciales que el ser humano va a tener de manera pues obligatoria, ¿no? Por ejemplo, Irving Yalom apuntaba en el modelo de la psicoterapia existencial, como por ejemplo las relaciones personales o la muerte o el sentido de la vida iban a ser Ujú, elementos inescapables, ¿no? A la condición humana. Y esos big ones que señala, para mí tienen ujú. esa traslación, ¿no? Me interesa mucho tu opinión sobre qué interconexión o anclajes ves entre esos big ones y esas inquietudes o anhelos que son inescapables, ¿no? Como el sentido de la vida, la muerte, que ya podemos ver incluso en FAB, como la mayoría de Mm, problemática humana es de naturaleza interpersonal y ahí en la relación terapéutica es cuando se hace fuerte en los cambios clínicos. mm. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con la conexión o los puentes que ves tú ahí, ¿no? Eh, lo que está claro es que, bueno, puede uno remontarse a los albores de la civilización, cualquiera, ah, en cualquiera de las civilizaciones que estemos hablando, puede ver que esto ya se intentaba explicar y esto ya se tocaba, o sea, es inherente a la condición humana, ¿no? Y a lo largo de la historia, bueno, de hecho es que yo en los últimos años estoy yendo más allá de lo que tiene que ver con la psicología experimental en todo esto, que por supuesto es importante, ¿no? Para nuestro trabajo, pero estoy eh, zambulléndome en historia del arte, en historia, en Mm, filosofía, ¿no? Bueno, pues uno tiene tiempo para lo que tiene. Es tremendamente enriquecedor ver cómo esto se ha ido conformando. Es decir, obviamente todo está en interacción y llevamos mucho tiempo tratando de dar respuesta y cabida a esto que tú has comentado, que son anhelos, y su otra cara, que es cuando eso no se alcanza, aparece sufrimiento emocional. Es inherente a nuestra condición humana. Tenemos a filósofos, tenemos a teólogos, tenemos luego a psiquiatras, psicólogos, múltiples profesiones o digamos que representantes, ¿no?, de esta cuestión han intentado dar cabida a estas respuestas. Entonces, es una cuestión que desde que el ser humano adquirió lenguaje y empezó, digamos, con él a conformar esta experiencia de identidad, eran cuestiones inevitables, a mi modo de ver. O ujú, sea, ahora aquí hay muchos matices, ¿no?, de los que hablar, porque en general la historia de la humanidad se ha ido moviendo en estos anhelos y demás, yéndose a diferentes reforzadores o puentes de reforzamiento. O sea, durante muchísimo tiempo todo eso se alcanzaba vía religiones, porque además era una manera fenomenal de controlar a gentío, ¿no? O ujú. sea, daba muchísimas ventajas. Y es curioso ver cómo desde que la religión ha perdido ese, digamos, poder como una fuente de reforzamiento más abstracto, ¿no?, en ese descanso, en esa tranquilidad de voy a estar siempre acompañado y haga lo que haga, hay una eternidad que prosigue, etcétera, etcétera. Podemos tirar aquí hablando de eso, ¿no? Mm, Pero mm. cuando se ha perdido ese poder, la gente tiene que situar, tiene que encontrar otras fuentes de reforzamiento, ¿no?, donde alcanzar esos anhelos abstractos, ¿no?, y, bueno, y poder quitarse con ello el sufrimiento emocional que inevitablemente aparecerá. Es muy interesante ver cómo a partir de especialmente de la Ilustración, pero es un movimiento que en realidad se puede ir uno al Renacimiento, cuando todo esto ya empieza a pasar, ¿no? O sea, las religiones empiezan a perder, sobre todo en Occidente, que es lo que más ha estudiado, claro, empiezan a perder fuelle y el ser humano empieza a buscar la explicación de las cosas siguiendo un método más científico, que eso genera un repunte tecnológico descomunal a nivel científico, Ujú. pero claro, empieza a expandirse esto que llamamos problemas mentales o problemas psicológicos, y no hay más que ver los datos como bueno, pues empieza a situarse como una demanda, especialmente a partir de la época del romanticismo, que a su vez es una respuesta a la Ilustración, que a su vez es una respuesta
a muchas cuestiones del Renacimiento, es decir, bueno, es que de la misma forma que uno puede entender por qué el individuo es lo que es hoy por su historia personal, si nos vamos a un nivel macro de todo ello, pues entenderemos, ¿no? Cómo hemos ido situando estos anhelos y más bien sus fuentes de reforzamiento en la historia de la humanidad. O sea, todo está inevitablemente conectado, pues porque es el contexto el que lo da junto con la historia eh, personal, ya sea del individuo o del grupo. Creo que todos los modelos, de una manera u otra, en psicología han intentado abordar esto. O sea, la diferencia está en cómo han, no tanto en cómo lo han descrito, porque todos se parecen muchísimo en cómo han descrito esto. O sea, las creencias nucleares descriptivamente no hay ninguna diferencia con cuestiones que yo he dicho hoy, o que vamos a decir desde el modelo funcional contextual, ¿no? Va a haber diferencias en entender de dónde viene eso, cómo se forma. Ahí, sí, por supuesto, el propio repertorio del selfing, de que ya lo hablaba, ya lo explicaba Skinner, ¿no? De cómo eso no es una cosa, sino que es una acción, es una conducta en sí misma, lo cual tiene implicaciones radicalmente importantes si queremos abordar ese fenómeno, si queremos intervenir en cómo eso impacta en lo que el individuo hace después, ¿no? Y ahí es donde los modelos sí se diferencian. La terapia cognitiva abordará eso en función de dónde entiende que viene, entonces tratará de cambiar creencias identitarias, pero Mm. es curioso cómo se da de bruces con la inutilidad, ¿no? De esa estrategia precisamente de los trastornos de personalidad, que son de largo los que mayor fusión tienen con las creencias identitarias absolutistas, ¿no? Con los big ones. Claro, no sirve de nada, es casi como matar a su yo. O sea, no tiene cabida entrar a debatir, ¿no? A reestructurar esas creencias, ni en esos problemas psicológicos, pero desde luego en ningún otro, porque hay que atacar a la función y no al contenido. Así que completamente de acuerdo contigo y Mm. también en que esto daría para mucho tiempo porque Totalmente. es fascinante, es así. Y Mm. es muy interesante y lo has articulado de manera historiobiográfica. Pues creo que como es la esencia que tratamos de dar en la intervención terapéutica para que no seamos técnicos, sin que reparamos algo que supuestamente está averiado, sino que la intervención corresponde a un marco teórico, filosófico, experimental, que es capaz de cohesionar a la persona con el ser en el mundo, ¿no? Más heideggeriano o con comprender todo eso de una forma pues humana y de una forma pues, histórica, como has mencionado. La conducta en contexto. Creo que Exacto, al final volvemos a los básicos porque ahí está prácticamente todo, ¿no? Y la identidad es conducta en contexto, sin duda. genial. Bueno, animamos a las personas que estén viendo esto que vean de cerca tu trabajo, que es brillante, todos los artículos que tenéis publicados sobre este tema para afianzar en los conocimientos. Y bueno, ya te invitamos a la siguiente, a la siguiente clase cuando quieras. Así que nada, Bárbara, muchísimas gracias por tu tiempo, amabilidad y sobre todo por tu profundidad en esta intervención. Bueno, Juanjo, el placer ha sido mío y bueno, confío en que haya más oportunidades de ahondar en todo esto. Sí, Muchísimas gracias. a ti.